están? Bienvenidos. Aquí se debate, un espacio en CNN Chile para ir conociendo a los candidatos a la Convención Constituyente. ¿Quiénes nos acompañan en esta jornada? Lo vemos a continuación. Esta noche en el panel de Aquí se debate está la ingeniera comercial y candidata por el Distrito 12 Bernardita Paul Osandón, quien representa a Renovación Nacional. Comparte panel con Romanina Morales Baltra, la abogada y militante socialista también busca quedarse con un escaño en el Distrito 12. Completa la mesa Sebastián Elwin Correa, abogado y candidato en el Distrito 14 que compite representando al Frente Amplio. Bien, y le damos la bienvenida a los tres. Bienvenido, bienvenidas. Y ahora es para que ustedes mismos y en sus propias palabras, desde lo testimonial, ¿no? ¿Qué los mueve a ser candidatos a la Constituyente? Comenzamos en orden alfabético, como en ocasiones temáticas también durante el debate, con Sebastián. Bueno, hola a todas las personas que nos están escuchando. Esta candidatura es un esfuerzo colectivo. Yo formo parte de una generación que el año 2006 se movilizó en la Revolución Pingüina. Yo fui dirigente secundario en aquella ocasión y posteriormente evolucionamos con las demandas de la educación superior, de la gratuidad en la educación superior. Y en aquella ocasión fui vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Pero también somos parte de una generación que tomó conciencia de las injusticias que se viven en este país. Y es por eso que éramos miles de personas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde yo estudié, que estábamos preocupados de los problemas país, no solamente de nosotros mismos. Y cuando fue evidente la crisis climática que estamos viviendo, yo decidí estudiar geografía, porque teníamos que ponernos al servicio de resolver estos problemas medioambientales. En definitiva, yo quiero representar a esa generación que anhela cambios, que quiere una constitución nueva para un país más justo. Gracias, Sebastián. Es un minuto de reloj. Pueden, por supuesto, dejar algunos segundos. Vamos a saludar a continuación a nuestra próxima invitada, Romanina Morales Baltra, que en un minuto que la mueve a ser candidata a la Convención Constituyente. Soy Romanina Morales Baltra, abogada de formación, docente de vocación, servidora pública y vecina del Distrito 12. Hija de una suplementera que fue ministra del Trabajo del presidente Salvador Allende y un gran orfebre, quienes me inculcaron el derecho de siempre respetar los derechos humanos y la protección hacia lo más desvalido. Soy madre adoptiva de Ariel, a quien amo profundamente y me acompaña en este proceso. ¿Por qué quiero ser constituyente? Porque tenemos un desafío común, Chile, tener una democracia, tener un Estado social de derecho, participativo, paritario, plurinacional. Soy servidora pública y en eso he dedicado mi vida. Por eso pueden contar conmigo como guerrera que soy. Gracias, Romanina. Y seguimos con nuestra tercera invitada, Bernardita Paul Osandón, que la mueve a presentar su candidatura. Yo soy Bernardita, tengo 34 años, soy ingeniera comercial y fui parte de la gran mayoría de ese 80% que el 25 de octubre votaron a prueba. Y no fui de las personas que se subió al último minuto a la micro. Yo, de hecho, había participado hace muchos años atrás en los cabildos que había organizado la expresidenta Bachelet, creyendo de corazón que necesitábamos como país una nueva constitución. Quienes me conocen saben que soy una persona de confianza, que escucho, que tengo capacidad de diálogo, que tengo muchísima calle y que soy experta en temas de vivienda. Y a diferencia de otros candidatos del distrito, la gente me conoce en carne y hueso. He trabajado 8 años como concejal en la comuna de Puente Alto, conozco sus villas, conozco sus poblaciones, los he visitado a sus casas y porque yo los conozco a ellos, ellos me conocen a mí. Tenemos una relación cercana. Quiero representar de manera muy fuerte a dos mayorías actualmente excluidas de la conversación, las mujeres y los niños chilenos. Y me las voy a jugar por esas banderas que se levantaron en el estallido social. Más justicia, más democracia y más derechos. Bien, gracias a los tres por su presentación y vamos ahora a recorrer los últimos 7 días. La polémica fue porque el próximo 12 de marzo vamos a conocer la franja electoral y la polémica se instaló porque muchos independientes tienen apenas un segundo o menos para presentar sus propuestas. Vamos a ver la nota de Paulina Carrasco y Josefina de la Fuente. Ser independiente nunca ha sido fácil en la franja electoral. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Trabajo!
Soy Tomás y lo más importante de mi campaña es la gente. Si usted creía que en esos tiempos entregar el mensaje parecía difícil, este año la tarea se ha tornado casi imposible, volviendo literal el dicho popular: si usted pestañea, pierde. Ahora ponga atención. Lo que acaba de ver es una franja de 0.44 segundos del candidato René Linco para el plebiscito. Este desafío contrarreloj será la norma este de 2021, que tendrían que sortear más de 450 candidatos independientes a la Convención Constitucional, competidores que podrían tener menos de un segundo, según estimaciones, para entregar su mensaje en la franja electoral que comenzará el 12 de marzo. Yo no alcanzo ni siquiera a decir mi apellido, Agui. Ni siquiera eso alcanzo a decir, profe. Es una burla para los independientes. No estamos postulando a un cargo, estamos postulando a algo que es único. Para el caso de los independientes se considera como referencia el volumen de votación o el porcentaje de votos que obtuvo el último partido que compitió en esas elecciones de 2017. La inédita mega elección de abril tendría un estimado de 475 candidatos independientes a la convención, según cifras iniciales del CERVEL. El partido político menos votado en 2017 obtuvo cerca de un 0.048% de la votación total, y entonces, según estimaciones, este 2021 a cada candidato le podría tocar menos de un segundo para entregar su mensaje. Es una muestra más del absoluto descriterio, del absoluto abuso que ha cometido la clase política contra el mundo independiente. No quiero ser mal pensada, pero la verdad es que quienes tienen que legislar sobre esto son los partidos políticos, que se llevan todos los minutos. Entonces, o ellos ceden amablemente sus minutos a los candidatos independientes, o que saquen una ley express para que esto tenga un tratamiento especial. Realizar una ley express de última hora podría agravar el problema en lugar de corregirlo. Podría, por ejemplo, establecerse un porcentaje fijo para que los independientes fuera de facto pudieran aparecer con mayor vigor en la franja televisiva, pero para eso se requiere de una reforma y no solamente de una ley express. El Consejo Nacional de Televisión entrega los tiempos definitivos de la franja una vez que el CERVEL ratifica la lista final de candidatos. Mientras tanto, algunos ya comienzan a practicar en redes sociales el tan codiciado poder de síntesis. Leonardo de la Torre Pelín, lista de número 2, soberanía ciudadana. Van a tener que ser ingeniosos, los veíamos ahí en la nota. Vamos a comenzar ya la conversación a propósito de si ustedes darían o donarían de su tiempo para independientes. Y ahora, por ser la primera pregunta, vamos a comenzar por orden alfabético. Cuando quieran interrumpir, pueden hacerlo y lo hacemos de manera ordenada. Tomás. Sebastián. Bueno, primero mi respuesta categórica es sí. Yo donaría parte de mi tiempo, porque acá el problema es que, a pesar de que desde la dictadura y que esta transición a la democracia se han realizado reformas políticas significativas, nunca han atendido al problema de precisamente la renovación de la política. Y la situación en la que estamos actualmente es de descrédito por completo de los partidos políticos existentes. Yo formo parte de un partido político, siempre lo digo de una manera muy transparente. Tenemos apenas 2 años, pero nos llevamos también parte de la tarea de reconstruir la legitimidad que existe. Y para este proceso en particular había que atender este asunto específicamente, ¿no? El tema de los independientes. Yo creo que Patricia Politzer lo dice muy bien. Esta es una elección muy especial, se trata de ideas. Había que atender esto, y creo que los partidos políticos han carecido de la voluntad suficiente, también porque es una forma de entregar sus propias parcelas. Nosotros, como Frente Amplio, entregamos cupos para independientes que quisieran ir dentro de nosotros. Hay otros que han querido hacer su camino propio, digamos, y armar listas independientes. Es completamente legítimo, pero también estamos disponibles ahora en este momento para ceder tiempo en la franja. La nueva Constitución tiene que incorporar reformas políticas de esta envergadura y que tengan relación con esto, de que los partidos políticos no son los actores exclusivos de la política, también la de la sociedad civil, y para eso hay que reformar nuestra política, tanto la democracia tradicional como se ha entendido, hacerla participativa e incorporar nuevos mecanismos como los plebiscitos, la iniciativa popular de ley, etcétera. Entonces hay cosas que se pueden hacer ahora y hay cosas que tenemos que comprometernos para hacer en la nueva Constitución. Perfecto. Gracias, Sebastián.
Romanina. Sí. Yo también mi respuesta es positiva. Nuestra lista, el apruebo, se dio 2 cupos de los partidos políticos para independiente y con esto queremos demostrar de que estamos de acuerdo que participen y por supuesto los independientes, mientras mayor sea la participación en la elaboración de nuestro pacto social, el cual va a regir a lo mínimo por 40 años en nuestro país. Todas las voces tienen que ser escuchadas y tenemos que ser suficientemente generosos en este aspecto y de comprender la actual sociedad y las exigencias que tiene. Recordemos octubre del año 2019. Este estallido social no nace de la nada, no nace in nihilo, de la nada, como dirían los romanos. Tiene un movimiento y este movimiento es de que no tenemos dignidad, de que nos causa ausencia la democracia y la participación. Por eso la participación es clave. Participemos todos. El 11 de abril, levántese a votar porque usted también es parte de esta democracia. Bernardita. Yo fui una de las mayores precursoras en el distrito y si ustedes revisan mis redes sociales se van a dar cuenta que invité en reiteradas ocasiones a firmar por un independiente. Y eso puede ser un poco contradictorio porque básicamente yo estaba levantando candidatos que iban a ir en contra de mí, pero yo soy una convencida de que este tiene que ser un proceso democrático exitoso. Y para eso tiene que haber muchos candidatos que sean muy representativos de todos los sectores, del sector político, del sector social, de las fundaciones, del profesorado, del sector obrero, del sector estudiantil. Y es por eso que las barreras para que las personas puedan participar y puedan dar a conocer sus ideas, por supuesto que tienen que ser accesibles. Entonces, más que dispuesta a entregar minutos de los partidos políticos, creo que tienen que haber los espacios suficientes para que todos podamos dar a conocer. Esto va a ser de ideas y espero que se pueda tramitar una ley rápida, express, que va a ser necesaria para poder darle el tiempo a estas personas independientes que vienen con ideas muy importantes a ponerlas sobre la mesa. ¿Hay compromiso por parte de los tres, o por lo menos veo, de ver este tema prontamente, ¿no? O a corto plazo, que es una deuda quizás de la clase política? Ustedes son parte de esa clase política que me imagino tienen la certeza de la poca credibilidad que ha tenido y ha arrastrado en el último tiempo de la ciudadanía. Sebastián. Sí, o sea, efectivamente yo un poco como lo contaba antes, yo siento que a veces nosotros intentamos portar una mochila que no es necesariamente la nuestra, pero de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y lo digo porque yo soy parte de un partido que no tiene más de 2 años. Pero en las experiencias que he tenido, que es básicamente los movimientos sociales, nos damos cuenta que tenemos que generar estos instrumentos políticos. ¿Y por qué por un partido político? Te lo pregunto a ti primero y no ir por otro nombre, ¿no? independiente. Sí, yo creo que el tema, por supuesto, que no es un tema semántico. Tienen que existir organizaciones políticas que se dediquen profesionalmente, ¿no? A disputar con ideas, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones que el país va a seguir? El problema que nosotros estamos teniendo en Chile es que ya no existe un debate de ideas y hace mucho tiempo que las elecciones en Chile se trata de administrar un mismo modelo, simplemente, ¿no? Que es el modelo del Estado subsidiario que se encuentra garantizado en esta Constitución y esta es la oportunidad para que nosotros demos un paso adelante y discutamos otras opciones. Ya. ¿Romanina? Sí, por supuesto. Mire, de pertenecer a un partido político para mí no es esconderlo. Todos saben de que mi cuna política es el Partido Socialista, el partido de Allende. Eso en esta ciudad, en esta sociedad actual, me imagino, en una ciudadanía muchísimo más escéptica quizás a lo que mencionábamos, que son los partidos tradicionales. Pero son espacios que hay que ganar. Yo creo que estos espacios no tenemos que tenerle temor por ser militantes y esconderlo debajo de la alfombra. Si uno es socialista y lo cree y tiene la convicción, ¿por qué no decirlo? Pero no todos somos iguales, cada uno enfrenta la política desde su propia experiencia de vida y su propia generación. Por lo tanto, para mí no va a ser ningún problema sentarme y decirlo, y todos saben cuál es mi cuna política, que es el Partido Socialista, y por eso lo represento, y en ese sentido yo creo que el recambio generacional de la política es sano. Bernardita, quedó con algo en el tiempo. Hoy día las personas votan por las personas, valga la redundancia. Yo el año 2016 fui la primera mayoría nacional de concejales y tengo certeza de que un porcentaje importantísimo de mis votantes son de la vereda del frente, como se diría, y hoy día en el fondo los problemas de la gente no tienen color político ni credo religioso y es por eso que el hecho de participar en un partido, a mí cuando yo estoy en la calle nadie me lo pregunta, no es ni siquiera ¿Y Cero tema. Sandón?
El Cerro Sandón... Decíamos aquí la historia, porque si hay algo y un punto en común en los tres es que son herederos de una política tradicional, además, ya con sus nombres, Sebastián Elwin, sobrino, nieto. Yo soy nieto de Andrés Elwin. De Andrés Elwin, sí, nieto de Andrés Elwin. De Mireya Baltra, lo decía también en su presentación, de los Osandón, ¿no? Pero son cargas no solamente de partidos, sino que de nombres. En los Osandón, ¿qué pasa? ¿Van a votar por usted porque en el 2012? De venir con un apellido es algo, por un lado, positivo, pero al mismo tiempo te exige... por el hecho de tener ese apellido, tú tienes que ser el más trabajador, el más comprometido, para evitar, por supuesto, que la gente piense que uno está ahí en el fondo por apitutado, por un favor, etcétera. O sea, yo en la oficina soy la que llega primero y la que se va último. De los concejales soy de las más trabajadoras. En el fondo, por el hecho de tener un apellido, uno tiene una responsabilidad. Y yo así es como lo veo. ¿Y lo ven como una carga? No en mi caso, lo veo como algo, es parte de mi sangre. ¿Como una carga, la como llevo... una herencia, como una mayor responsabilidad, Romanina? Yo me siento profundamente orgullosa de Mireya Baltra. ¿Qué quieren que le diga? Una mujer que siendo suplementera, que a sus 60 años estudió sociología, que fue la primera ministra del Trabajo, el presidente Allende, diputada, que buscó el espacio de las mujeres en la participación de la política. Qué mayor orgullo ser su hija. Somos de frentes distintos. Mi madre es comunista, yo soy socialista y lo que sí quiero dejar en claro, no vengo de la élite política, vengo desde la clase obrera. ¿Y qué pasa con la familia Elwin? En alguna entrevista, Sebastián, has tomado distancia o decir por lo menos que Patricio Elwin, claro, tiene también una historia de un demócrata cristiano que es muy distinta a la de tu abuelo y lo has hecho saber. ¿Cómo pesa ser Elwin? Mira, yo lo primero que quiero decir es que yo me siento profundamente orgulloso de ser nieto de don Andrés Elwin. Y él me enseñó y yo intento representar lo que significó para él la ética en la política, que creo que es algo que se ha dejado bastante de lado. Pero también comparto el sentir de la ciudadanía que ya no quiere más nepotismo, ¿no? Ya no quiere más familias que son dueñas de la política. Yo lo comparto, eso. Y lo que creo es una sociedad en donde los representantes son elegidos por sus méritos y no porque heredan un cargo o porque el tamaño de las billeteras simplemente los ponen ahí. Entonces, más allá de las opiniones legítimas que cada cual pueda tener, yo nunca he militado en la democracia cristiana. Creo que tengo mérito suficiente para estar postulando y será la ciudadanía de las provincias de El Maipo, Melipilla y Talagante la que tendrá que decidir si estoy o no. ¿Y la figura de Patricio Elwin? No, pero mira, que como te acabo de mencionar, yo me siento muy orgulloso de la figura de mi abuelo, que yo creo que para cualquier chileno el abuelo es una persona muy cercana. Creo que con mi vida, con mi experiencia, que alguien podrá decir es poca, pero a los 32 años sí me he dedicado muy orgullosamente a la política, he intentado demostrar cuáles son mis ideas. Y creo que son esas las que me tienen ahí. Somos un partido joven, sin recursos, y que creo que hemos ganado ahí ese cupo que ahora estamos de alguna manera disputando, y será la ciudadanía la que tenga que tomar la decisión. Esto no se trata de que ciertas personas no puedan participar en la política, sino que por supuesto se trata de que los mejores estén. ¿Y quién decide quiénes son los mejores? La ciudadanía. Bueno, hay algo de la política tradicional que tiene que ver con la política consenso, que en algún minuto se celebró, otras no, y en otras se critica fuertemente, ¿no? De hecho, de vuelta a la democracia, a mediados también de los años 90 o entrada al 2000, otra política de los consensos, luego con el estallido social. No sé si hay algún voluntario para partir, si son partidarios de esta política de consensos en este nuevo Chile. ¿Bernardita? Yo creo que el estallido social tiene dos caretas, y la primera tiene que ver con el tema que la gente exige más derechos, vivienda, ciudad, educación, etcétera, y hay otra parte que es parte que tenemos que hacernos cargo de la crisis política. Hoy día la gente tiene una sensación de que somos un país donde hay discriminación, donde hay desigualdad, donde hay empresas que tienen incluso más poder del Estado, una sensación de que se gobierna solamente para algunos pocos, que no hay igualdad ante la ley, que no hay justicia, y por lo tanto yo creo que esto que dice todos los consensos es muy importante, y el objetivo base que tenemos que tener todos los constituyentes que seamos electos, en el fondo, trabajar en 4 líneas: maximizar el bien común, desmantelar las desigualdades, desmantelar las discriminaciones y fomentar la igualdad ante la ley. Yo creo que el tema del consenso que tú dices es tremendamente importante.
Romanina. Totalmente de acuerdo, tiene que haber consensos y parte de la política es el diálogo, es la conversación, es llegar a acuerdos. Pero no todos lo entienden así. Me imagino que ustedes saben que él entonces le transmitiría a esas personas que cuestionan esta política tradicional o a los políticos cuando llegan a consenso. ¿Qué pasa En la vida social, en la vida política, en la vida cultural, hasta en la vida doméstica tenemos que llegar a equilibrios. Sobre todo si queremos construir un nuevo Chile, tenemos que buscar el bien común. ¿Cuál es el bien común? Y yo creo que todos podemos estar contestes en esto. No queremos más que en Los Quillayes, en la Florida, 42 metros cuadrados vivan 7 personas. No queremos más que San José de Maipo, que es el proveedor de agua hacia Chile, su medidor valga 100.000 pesos. No queremos más que en Pirque, donde están asentados hace más de 10 años, los pobladores no pueden regularizar su situación de tierra. No queremos más, discúlpeme, con esto termino y no me robo más la palabra, La Pintana, que la deserción el 50% de los estudiantes y en Las Condes todos aprobaron. Eso es lo que no queremos más. Y yo creo que estamos todos contestes. Bueno, es el Chile que queremos. Sí, le vamos a agregar que ahora en el turno de Sebastián, que esta misma política de consenso, ¿cómo se podría garantizar en una próxima constitución en una participación ciudadana? Que es lo que pide la ciudadanía, más que consensos políticos, o por lo menos así se hace ver. No, creo que ese es el clavo, porque la verdad es que en Chile no han existido realmente consensos. Yo, por supuesto, estoy a favor de los consensos, es la única manera de dirigir a una sociedad. Pero este es un consenso que se ha demostrado en Chile que excluye al 90% de la población. Ese es el problema, porque tenemos una democracia de baja intensidad en donde la población realmente no puede expresarse. Y el consenso, para ir agregando algunos temas de contenido para la nueva Constitución, el consenso estaba en torno a la idea de Estado subsidiario, que acá muchas veces, yo lo he escuchado en otros debates de este mismo canal, se ha presentado como la libertad de los privados para emprender. Pero eso, en este país, eso no es así. El Estado subsidiario es la garantía que le entrega al Estado a ciertas empresas grandes para que puedan lucrar con servicios y derechos esenciales para la población. En mi distrito, cuando fueron las lluvias recientes, se cortó la luz en prácticamente todas las comunas del distrito 14. Y esa empresa, que es CGE, tiene garantizado el lucro sobre la electricidad de los... ¿Y usted cree que le hicieron algún descuento por la pérdida de bienes y de electricidad que subió la gente? Eso es, en definitiva, el Estado subsidiario. Entonces, es un 10% de la población que tiene garantizado la posibilidad de lucrar con los derechos y con los servicios que se requiere que el Estado provea para el otro 90% de la población. Y eso me parece una injusticia tremenda, es el consenso del que no creo. Romanín. Para complementarlo... Estado subsidiario solamente social. para complementar una cosa, no solo el distrito 14 estuvo 39 horas sin luz, el distrito 12 también. En Puente Alto estuvimos 39 sin luz, y nosotros en Puente Alto presentamos un reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, precisamente que ejerza su rol fiscalizador, regulador y contralor que le corresponde al Estado para ver si puede seguir estando dentro de las empresas licitadas, porque con este nivel de satisfacción y de incumplimiento estamos bastante insatisfechos. ¿Estado social o subsidiario? Ninguno de los dos. Yo propongo un Estado colaborativo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Los ricos se hacen cargo de ellos mismos y el Estado se hace cargo de los pobres, ¿ya? Y paralelamente existen gravísimos abusos por parte de instituciones privadas y también públicas. Yo en ese sentido siempre soy justa y identifico los abusos que se generan de manera transversal. Te lo dice una funcionaria pública, ¿ya? De manera transversal. Yo creo que el hecho de pasarle todo el trabajo al Estado, no, aunque suena bien y me gusta conceptualmente, creo que en la práctica no va a solucionar los problemas. Y por lo tanto, yo creo que si una empresa privada quiere participar proveyendo algún servicio básico, tiene que hacerlo bien y lo tiene que hacer a un precio justo. Y eso sí se debe regular, porque en nuestro país, y tú tienes toda la razón del mundo, se generan situaciones absolutamente ridículas donde la luz, el agua, la salud, la educación tienen unos precios estratosféricos y uno se siente mal y la verdad que está en la casa y ni siquiera se atreve a pararse para ir a algún centro de salud porque la cuenta que te puede aparecer es algo que podéis terminar endeudado para siempre. Yo lo que quiero decir, si me permiten, es que yo no creo en una sociedad en donde el Estado cumple todas las funciones de la vida social. Por eso te reías, ¿o no? No, me creo que estamos todos de acuerdo un poco en esa idea y me parece quizás raro que después de tanto tiempo ya no queden defensores del Estado subsidiario, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, yo creo en una sociedad vigorosa, ¿no?
en donde existen emprendimientos, en donde existe también corporaciones educacionales que entregan buena educación para cumplir determinadas creencias, etcétera, y que la sociedad sea diversa en ese sentido. Yo lo que no creo es que el Estado deba garantizarle a un puñado de empresas que son gigantes, además, que benefician a muy pocas personas, que son las AFP, que son las ISAPRE, que son las que tienen la concesionaria eléctrica, las concesionarias de las carreteras. En mi distrito, la ruta 78 y la autopista central, toda la gente sabe que son una estafa y que tienen garantizado el lucro que todas las personas que pagamos o con el TAC o con el peaje, y aparte muchas veces las carreteras ni siquiera están en buenas condiciones. Entonces, eso es, en definitiva, creemos una sociedad más justa. No se venga a decir de que algunos lo que creemos es que el Estado tiene que hacerlo todo. Lo que nosotros creemos es que no se le puede estar regalando con impuestos de todos los chilenos ganancia a un puñado de empresas. ¿Cuánto dejó de la concertación ahí, Romanina? Las autopistas fueron en la época del presidente Lago, la concesión. ¿Cuánto recuerdo de ahí, de cuánto de esta política tradicional y las herencias que van dejando a propósito de Estado subsidiario, eso no le genera a usted ruido en su corazón socialista? A mí como persona, como Romanina Morales, socialista? por supuesto que sí. Por supuesto que sí, me genera ruido. Por eso sigo acá, po. Ahora, ¿ustedes han encontrado, porque van por el mismo distrito en campaña, en la calle? Nuestro distrito es tremendo y lo grande. más probable es que no nos vayamos a topar porque es demasiado grande, así que ha sido un gustazo conocernos acá. Somos 53 candidatos en el distrito Sí, y territorialmente es inmenso, así que espero volvernos a topar, pero no es tan simple toparse con un candidato en nuestro distrito. Un minuto, solamente para complementar lo que está diciendo Sebastián, que esto, lo que estamos hoy debatiendo, es precisamente por la Constitución que se generó en un Estado neoliberal con Pinochet, que a través de la Constitución del 80 fue posible privatizar la previsión social, la seguridad social, el tema de la educación y la salud. ¿Por qué hoy en día estamos discutiendo esto? Porque esta Constitución no nos acomoda. Y no nos acomoda y por eso Bernardita votó apruebo, por eso votaste apruebo y por eso voté apruebo. Porque queremos una nueva Constitución, un nuevo pacto social que nos rija como un Chile. Hay un tema, de vivienda, que siempre está siempre aparecen en los debates de los candidatos constituyentes. Hay una propuesta de Bernardita Paul Osandón que habla de esta gran carencia habitacional, pero también adjudicando como la falta de vivienda por la migración. ¿Cuál es esa mirada? Porque aquí tomamos dos temas muy contingentes. Mira, hubo un llamado ahora en el verano. Yo trabajo en el Ministerio de Vivienda y hubo un llamado histórico para que la gente postulara de manera individual. Postularon 200.000 personas para solamente 2.000 subsidios y fue tal la pelotera, por supuesto, la reacción de la gente en base a la frustración que sintieron cuando no obtuvieron, que hubo que hacer un esfuerzo y gracias a Dios se logró y se entregaron 5.000 subsidios más, que sigue siendo insuficiente. Y en ese momento la ciudadanía empieza a levantar diferentes banderas y yo hay una que estoy muy de acuerdo con ellos y de hecho la incluí en el programa presidencial de Manuel José Osandón en el año 2017 y por lo tanto es una idea que yo acarreo hace mucho tiempo, que es que a los extranjeros se les acoja y se les apoye con el subsidio del arriendo, más que entregarles una vivienda completa a una familia extranjera, ¿ya? ¿Qué se logra con eso? El extranjero que paga impuestos y que tiene necesidad recibe una ayuda del Estado, pero de un subsidio de arriendo para que pueda ahorrar y así juntar para un pie y financiar su vivienda de manera privada, porque desgraciadamente los recursos no alcanzan y en la calle lo llevo 8 años escuchando familias chilenas que dicen, ¿cómo es posible que llegue una familia extranjera? Yo llevo 10 años postulando y llega una familia extranjera y le dan la casa a ellos. Entonces, no dejar de los extranjeros de lado, hay familias, hay niños, pero los apoyamos con el subsidio de arriendo. Bernardita, ¿sabes qué porcentaje se adjudicó el subsidio del total de los postulantes? 1%. El 2%. Para ser más precisa, revise los datos, el 2%. El 2% del total de postulantes se adjudicó la vivienda. Así es. De ese 2% de este universo, ¿cuántos son inmigrantes? Del total, el 3% fueron extranjeros. No, pero de los que se adjudicaron el beneficio. El 3%. El 3% pero si estamos hablando del que total, el 2% se adjudicó del total, de ese 2%, ya pensemos que es la torta, ¿cuántos de ellos fueron migrantes? El 3%. Yo insisto, el tema de la vivienda es un tema que a mí me motiva. Yo creo que los días más importantes de la vida es el día en que uno se casa, en que uno es papá por primera vez y el día en que uno recibe su vivienda propia. Así de importante es. Mi propuesta no es dejar a los extranjeros de lado, sino que acogerlos con un subsidio diferente y priorizar a las familias chilenas que llevan tantos años esperando. Sebastián, esa es mi propuesta. ¿Qué le parece una propuesta de esa manera? Mira, yo vivo en la comuna de San Bernardo,
que es una comuna que yo creo que ha sido víctima de, como tantas otras también, de políticas habitacionales irresponsables, en definitiva, que han impactado enormemente en la comuna, en la coexistencia, la convivencia de la comuna, quizás con una buena inspiración, que es darle vivienda a personas que lo necesitan, pero con políticas que no hacen oído realmente a lo que necesita la persona. No es solamente un lugar donde vivir, sino que es una ciudad a la cual habitar. Yo creo que se requieren políticas habitacionales más responsables. Me gustaría estudiar la propuesta que hace Bernardita específicamente, pero el tema habitacional en general, nosotros necesitamos una planificación del territorio y de las ciudades, no solamente una política habitacional. Además, ahí creo que hay experiencia, aprovechando que son personas del Distrito 12, en Puente Alto, que creo que la estamos estudiando, de hecho, para ver que las posibilidades de regeneración urbana también en la comuna de San Bernardo. Mi propuesta, una de mis propuestas y de mis mayores banderas, es el derecho a la vivienda y a la ciudad, ¿ya? Hoy día, y allí yendo al distrito, hay personas que viajan 3-4 horas arriba de la micro y el metro al día para poder llegar y volver del trabajo. Y si nosotros proyectamos eso a un año, son 2 meses arriba de la micro, ¿ya? Y por lo tanto, uno puede tener una vivienda, pero si pasa 2 meses arriba de la micro, no es calidad de vida. Entonces, mi propuesta es un poco más amplia dentro de la Constitución, garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad. Transporte, cultura, servicios, etcétera. Y diferenciar esto, por eso yo le preguntaba a Sebastián qué opinión tenía de esta iniciativa, que no solamente de vivienda, sino que diferenciar a chilenos con extranjeros, que no sé si genera ruido, porque a mí me genera ruido el tema de que el extranjero ocupa derechos de los chilenos, que es un discurso que para algún sector no genera ruido. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, diferentes maneras de mencionarlos, como lo dice su propia expresión, no hacen referencia a una nacionalidad. Y eso creo que es muy importante porque es parte de la integridad ética de un país, ¿no? Que la salud, la educación, determinados servicios, determinados derechos que como humanidad hemos llegado a la conclusión de que son necesarios para tener una vida digna. Entonces nosotros no podemos negárselo a las personas. Luego está la posibilidad, la gestión de aquellos derechos. Y ahí uno efectivamente puede entrar a discutir cuál es la mejor manera de proveer esos derechos y si vale la pena hacer en algunas ocasiones alguna diferencia o no. Yo creo que en algunos Pero si hay dos familias, una chilena y la otra es peruana, y tenemos una casa, ¿qué hacemos? Porque ese es el problema real. A ver. No, porque las cosas nunca son así tan sencillas como tú la estás poniendo. Yo entendí tu propuesta, que es básicamente focalizar el subsidio de arriendo en los migrantes y dejar el derecho a la vivienda propiamente tal solamente en ciudadanos chilenos. Yo, al principio de eso, no estoy de acuerdo, ¿ya? Porque hay personas que no son de la nacionalidad chilena, que quizás no la van a adquirir porque los requisitos para la nacionalidad están en la Constitución y, en fin, los tendremos que discutir en su momento, pero que cumplen condiciones y llevan mucho tiempo viviendo en Chile, etcétera, y por supuesto que yo creo que esas personas tienen también derecho a la vivienda. Sí, ser chileno no es la única característica para tener esos derechos en Chile. Yo en primer lugar quiero manifestar mi convicción que la migración es un derecho humano. Tratado internacional que ha sido ratificado por Chile y así también debe estar reconocido constitucionalmente. La migración no puede ser las personas de segunda categoría. Nosotros, por el mero hecho de ser personas, tenemos derecho a tener la dignidad y el respeto que nos merecemos. Es más, están hablando ahora de vivienda, pero ¿saben quién salvó la educación pública en Santiago Centro? ¿Sabes quién salvó la educación pública, que no cerraran escuelas públicas en Providencia? Los migrantes. Los migrantes salvaron la educación pública porque ningún chileno quería matricularse en la escuela A25. Y ahí donde se matricularon la salud y la educación pública se salvó con eso. Y con respecto a la segregación, no me parece correcto. ¿Cuántos años vivió en el extranjero? Yo viví en el exilio desde el año 73 hasta el 92. ¿Cuál era el trato con los migrantes? Pésimo. Sobre todo en la República Checa, donde viví, fue muy duro y severo. Bernardita, ¿usted está de acuerdo con vacunar a los migrantes que no tengan regularizados sus papeles en Chile? Sí, por supuesto. Es una materia de seguridad, o sea, sanitaria y por supuesto que hay que vacunarlos a todos. Sí. Me imagino. Sí, por supuesto, sí. En todo caso de vacunación, quiero hacer un pequeño comentario. Me parece bastante criticable que el gobierno a último minuto nos cambie el calendario de vacunación.
¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a los que somos con enfermedades base nos tocaba la semana del 20 de febrero. Ayer nos cambió el calendario. Ya, fue también porque se apuró con el tema de los profesores. Sí, pero si hay una planificación, porque a último momento estamos modificando. Para priorizar el tema, ustedes volverían, ahora con un tema de la contingencia también, rápidamente para alcanzar otros temas. Sebastián, ¿qué opinó en esto de la vacunación acelerada, además para vacunar a los profesores? ¿Entrar o no a clases presenciales el 1 de marzo? ¿O a partir del 1? ¿Es gradual y voluntario? Lo sabemos. Ya. Mira, primero yo quisiera decir que felicito de alguna manera al gobierno por lo que ha hecho en su plan de vacunación. Me parece importante cuando uno está en la oposición y ve algo que se hace bien decirlo. También me parece acertado haber incorporado a los profesores, que son parte de la columna vertebral, digamos, de la sociedad chilena, como elemento que está priorizado. Y sobre el regreso a clases, mira, me parece muy importante decir lo siguiente. Yo no soy experto en políticas sanitarias como para andar diciendo, no, mira, tiene que ser tal día o tiene que ser la semana siguiente. Pero lo que sí creo es que tiene que haber diálogo. Y en ese sentido condeno tajantemente las palabras del ministro Palacios, porque creo que no es posible tener un diálogo entre los actores involucrados que tienen que tomar esa decisión cuando se están tratando de esa manera, mucho menos proviniendo de una autoridad pública. Entonces yo espero que a los profesores se les respete, se les invite a dialogar y se llegue a un acuerdo con ellos sobre cuál no tienen que ingresar de nueva clase. Yo tengo marido profesor y también discrepo con el ministro Palacio con lo que dijo que los profesores no habían hecho nada. Lo he visto día a día, sacarse la mugre. Hacer clases por Zoom es un desafío absolutamente diferente. El mantener a los alumnos conectados, razonablemente interesados, entretenidos, que hagan las tareas. Las evaluaciones se duplican, porque en el fondo uno cuando es profesor, uno en el momento puede estar evaluando a los alumnos, pero cuando es online, ellos tienen que hacer evaluaciones, enviarlas, tú como profesor corregirlas todo, y por lo tanto los profesores se han sacado la mugre y eso hay que reconocerlo. Ahora pero yo creo que llegó el momento de volver. A 10 días el momento llegó de volver. Nuestros profesores son la primera línea y, como tú lo dijiste, son columna vertebral en este país. Y por lo tanto, creo yo que los profesores tienen que vacunarse y como chilenos los necesitamos de vuelta en los colegios. Me quiero adherir también al reproche de las palabras del ministro Palacio en decir que estuvimos un año de vacaciones. Yo como docente lo viví por experiencia propia y yo no soy digital nativa, yo soy formada con el transcurso del tiempo. Yo utilicé la máquina de escribir en mi tesis. Efectivamente, dar clases por Zoom me costó. Menos mal que tuve 80 estudiantes maravillosos de Historia del Derecho que me hicieron gratos los momentos más difíciles en plena pandemia. Y a ellos, gracias por permitirme desarrollar una nueva metodología de estudio. Bien. Y sí, debemos volver a clase. De la contingencia nos vamos a una pausa en Aquí se debate y ya estamos de regreso. Bien, estamos de vuelta en Aquí se debate y nos corresponde ahora la entrevista relámpago. 2 minutos de reloj para cada uno de ustedes y como al inicio también de la conversación vamos a comenzar por orden alfabético, como en el colegio. Sebastián Elwin, ¿cómo empezó ser Elwin en el Frente Amplio? Creo que tiene sus ventajas, por decirlo. Yo me siento muy orgulloso de ser nieto de Andrés Elwin, que a mí me enseñó una ética en política y creo que eso hay gente que lo reconoce. Y tuvo también sus desventajas porque eso te hace ser parte de lo que algunas personas consideran una dinastía, una parte de un ciclo que se quiere dejar de lado, especialmente por un momento como el Frente Amplio, pero en general mi experiencia es positiva. Creo que es un espacio abierto en el cual personas de diferentes orígenes confluyen y debaten, así que creo que es una cuestión secundaria. ¿Qué significó para su trayectoria política o qué significado ser también sobrino nieto de Patricio Elwin Azúcar? Bueno, es que hay personas que hacen asociación más inmediata con el expresidente Patricio Elwin. Mi caso, mi relación fue mucho más cercana con Andrés Elwin. Yo generalmente hago más bien esa asociación, ¿no? De la fuera un personaje de mi abuelo, y eso me parece que en general es suficiente. Por otro lado, un poco como decías antes en el programa, yo creo que son mis actos los que han representado mi idea. Todas las familias tienen diferencias y creo que no hay que hacer un gran asunto de ello, sino que al contrario, verlos como parte de la diversidad política que siempre va a existir. ¿Nunca pensó ser DC?
No, nunca me lo planteé. ¿Por qué? Creo que cuando ya tenía 18 años y me empecé a interesar en política, yo diría que todos los partidos políticos en general estaban ya en un momento en donde ni yo ni mis amigos pensábamos ser parte de ello y por tanto nunca me lo planteé. Porque alguna vez habló de estas dos almas de la democracia cristiana, lo que hizo su abuelo y su tío abuelo en distintas maneras y en su contexto. ¿Eso debe haber influido en su decisión o simplemente no compartía los valores de ser de familia demócrata cristiana? No, porque como te decía antes, la principal enseñanza de mi abuelo es una ética. Y la ética yo la encontré en definitiva en lo que se estábamos haciendo ahí en los movimientos sociales, no en los partidos políticos. ¿Qué pasó cuando el presidente de su partido se adelantó a la decisión de Beatriz Sánchez? Creo que fue un error. No más que eso, hay que pasar la hoja, un error, las personas cometen errores. Muchas gracias, Sebastián Elwin, y nos vamos ahora, y por orden alfabético, Romanina es nuestra siguiente. Son 2 minutos de reloj y ahí aparece en pantalla además para que vayan dando y viendo el tiempo. Bien, comenzamos. ¿Por qué Paula Narváez es su candidata? Paula Narváez, creo en Paula Narváez, conozco su trayecto, conozco su conocimiento, conozco su tenacidad y su trabajo, sobre todo lo que más admiro de ella, su capacidad de llevar el terreno de los pies a la mesa de debate, desde el territorio, desde la región, traernos a esta parte. Es una persona en quien confío, en valoro y creemos que ella nos une. ¿A qué se parece o en qué se parece a la expresidenta Bachelet, Paula Narváez? Pueden parecerse en el periodo histórico, pero son dos personas individualmente totalmente distintas, con su identidad, con su formación, con su profesión, hasta desde la maternidad. ¿No es la heredera política de Michelle Bachelet? No, y tampoco quiere serlo. Y la Paula ha sido categórica y súper categórica en eso. No es aquí una continuidad de la presidenta Bachelet. Ella hay un nuevo proyecto de vida, es un nuevo desafío y somos también nuevas personas que estamos luchando y proclamando a la Paula Narváez. En política de ficción y ya conociendo sus historias de vida, ¿Jadwe o Rincón como candidatos posibles de Soy militante disciplinada. Soy militante disciplinada y voto de acuerdo a lo que el partido llegue a la coalición o lo que se saque en las primarias. No tendría candidato. ¿O candidata? ¿Cómo? No tendría candidato con esos dos nombres. Claro. Lo que el partido determine. En definitiva, las coaliciones hay que ver cómo es que hoy en día decir esto está muy anticipado. ¿Excluir a la DC en una gran primaria? No. ¿Por qué? No, porque yo creo que hay que trabajar todos en conjunto. Yo creo que hay que pulir las asperezas y trabajar todos en conjunto. Yo creo que mientras más personas podamos trabajar en el proyecto común, mucho mejor. Y todas estas diferencias que han tenido con el Partido Comunista. Todos tenemos diferencias, pero hay que sentarse en la mesa, pulirla y ver siempre el bien común. Y en su corazón de haber tenido una madre que... Se acabó el tiempo. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Sí. Profundamente orgullosa. Llevo, en cierta parte, una sangre comunista. Gracias, Romanina. Y nos vamos ahora con Bernardita, la tengo acá. Ahí 2 minutos ya se fueron acostumbrando, pero en todo caso nosotros nos preocupamos del tiempo, así que para que ustedes respondan con naturalidad. Si quedan unos segundos, no importa, es un margen. Bernardita, en el 2012 dijo que por ser Osandón, entonces iba a ganar en esas elecciones como concejal. ¿Ahora cree lo mismo? Mira, yo creo que el 2012 me equivoqué, yo era todavía chica y efectivamente la gente me eligió y fue porque dieron un voto de confianza hacia mi familia, pero no correspondía decirlo y menos aún antes, voy a ganar porque soy Osandón. Pero efectivamente en Puente Alto es un apellido que marca, que tira, la gente tiene una historia con mi familia, yo tengo una familia muy honesta, muy trabajadora y muy comprometida con el tema social y eso es algo positivo que la gente reconoce. Y esa se viene una elección muy competitiva, yo me siento orgullosa de estar participando en el Distrito 12. No tengo la elección ganada por ningún motivo y creo que eso, la competencia es muy sana porque cada uno de nosotros saca lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué compite con su primo? ¿Por qué usted debiese ganar, su primo en el mismo distrito? Mira, desgraciadamente el tema de la paridad hace que las mujeres compitamos entre nosotras y eso es lamentable. De hecho, yo tengo la sensación de que en nuestro distrito hay incluso mujeres que van a quedar abajo de la Constitución por el tema de la paridad. Mi primo efectivamente va de candidato, insisto, creo que la competencia es buena.
Y mientras más candidatos hayan, de perfiles más diversos, con más ideas, es mejor. No tengo ningún problema de que seamos competencia. ¿Lo ha conversado con él? Y creo que le voy a ganar. ¿Y lo ha conversado con él cuando decidieron la decisión? Por supuesto, somos familia y él se acercó a mí para comentarte que se me acercó para contarme que quería ser candidato y yo le dije que bueno, que le diera y que nos fuera a los dos bien. En materia de candidatura, va por como partido por Mario Desbordes. Sí, yo estoy apoyando a Mario Desbordes. Mario apoya lo que es la derecha social, que es la derecha que a mí me marca. Es una derecha que tiene como hilo conductor la fraternidad, en la cual la propuesta es que los empresarios, los políticos, la sociedad civil, todos los que participamos en la sociedad, nos miremos unos a otros y no nos miremos al ombligo. Ajá. Y él es mi candidato presidencial. ¿Cómo influye en la acusación de tráfico de influencias de Osandón en su oportunidad cuando usted era concejala? Las personas en mi distrito conocen a Manuel José Osandón y tienen claro, al igual que yo, que la verdad va a triunfar. ¿No la perjudica en su campaña, cree usted? Me atrevo a decir que no. La gente lo conoce y saben que lo que está sucediendo es una tremenda injusticia y que la verdad va a triunfar. Bernardita, muchísimas gracias. Gracias a los tres, a nuestras dos invitadas. Así es que vamos a quedar con unos temas que quedaron pendientes en una conversación que tiene que ver con el tema valórico, ¿no? Que es bien importante además cómo se comienzan a garantizar, por ejemplo, el derecho a la vida en una próxima constitución. Comenzamos con Sebastián, derecho a la vida, desde nacer hasta la muerte. A ver, primero yo creo que el derecho a la vida es uno de los derechos más importantes, quizás el más importante que debiese estar en la Constitución. Ahora, yo entiendo la pregunta a la que tú estás haciendo referencia, está relacionada con el aborto. Con el aborto y con la eutanasia. Entonces, vamos por las dos. La eutanasia para mí es un principio de dignidad de la persona, que también tiene derecho a decidir cuándo ponerle término a su vida y que eso sea de una manera digna, ¿no? Porque de lo contrario estamos simplemente tapando el problema y la persona igual lo puede hacer y lo va a tener que hacer probablemente de una manera que va a ser más dolorosa para la persona y sus seres queridos. Y respecto del aborto, yo estoy a favor del aborto, que avancemos en aquello y por suerte tuve la oportunidad de conversarlo también con Romanina antes de este debate y a mí siempre me parece que es mucho mejor que las mujeres se refieran a estos temas que son las que están en la primera fila de ellas y yo comparto plenamente lo que conversamos en aquella ocasión, así que sé que me voy a sentir muy representada. Bernardita. Yo creo que en el momento que una mujer se embaraza hay dos vidas y hay que proteger a esas dos personas, a la que está dentro del vientre materno y a la que está afuera. Y desgraciadamente aquí chocan dos derechos, uno es el derecho a vivir y el otro es el derecho a elegir. Y al igual que lo que dijo Sebastián, creo que el derecho a la vida es el más importante y es el padre de todos los derechos y por eso creo que el Estado debe hacerse responsable de acompañar y proteger a los dos seres que están involucrados en esta situación. Hoy día tenemos 187 niños susceptibles para ser adoptados y más de 500 familias esperando y por lo tanto creo que se puede acompañar a esa mujer hasta que termine, hasta que nazca ese niño y ahí se le dé la opción de poder conservarlo y formar una familia o que ese niño sea entregado a alguna otra familia que lo esté esperando con todas las ganas y todo el cariño. ¿Qué pasa con la decisión de la mujer? Lo que pasa es que está la decisión de la mujer y el derecho a la vida. Yo creo que en este caso el que prima es el derecho a la vida. Creo que es el derecho padre de todos los derechos y pasa por encima del derecho a elegir porque son dos personas las que están ahí disputándose. Y respecto a la eutanasia, estoy a favor siempre y cuando el Estado chileno garantice a todos, y no solamente a las enfermedades oncológicas del auge, los cuidados paliativos. Porque hoy día la persona acude a la eutanasia o quiere acudir porque no tiene libertad, es tal el malestar, pero a nosotros nos gustaría tener también la opción de poder acceder a cuidados paliativos y morir de manera natural, sin dolor, rodeados de nuestra familia. En primer lugar, yo creo que ambos derechos, el derecho a la vida como el derecho de poder determinar sobre el aborto y la eutanasia, son dos derechos que pueden cohabitar perfectamente. Miren que era sabio Andrés Bello. Andrés Bello nos dijo en el Código Civil qué persona era desde el momento del alumbramiento de la madre con el corte del cordón umbilical. Ahí era considerado persona, y no lo estoy diciendo yo hoy en día, está regulado así en nuestro Código Civil sobre el surgimiento de qué momento uno se considera persona. Con
respecto al aborto, soy feminista, es libre y seguro, sobre todo seguro, y no tener que lamentar muerte de personas que abortan en lugares clandestinos. Quiero aclarar que el feminismo siempre se vincula como al aborto, y el feminismo, yo me considero feminista rajatabla. El feminismo somos quienes defendemos que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos y que no haya violencia contra la mujer. Y por lo tanto yo creo que ahí sí hay un hombre y una mujer que además tiene igualdad de derechos, y el derecho más importante y el primero y el que tiene que primar tiene que ser el derecho a la vida. Y eso no deja de lado a esta mujer que puede estar angustiada, que puede estar agobiada. El Estado tiene que acompañarla, por supuesto. No, yo creo que la mujer tiene el derecho, pleno derecho sobre su cuerpo. Sobre todo, tiene pleno derecho sobre su cuerpo, y nosotros las mujeres aquí en Chile celebramos lo acontecido en Argentina. Y con respecto a la eutanasia, también estoy de acuerdo con la eutanasia, que debe ser regulada, una muerte digna, sin dolor, sin endeudamiento, sin sufrimiento, que es un poder de decisión que tiene... poder de decisión, la persona tiene que estar consciente, no estamos hablando de alguien que no puede decidir por sí mismo, que quede claro, porque no se ve así, porque después pueden ridicularizar esto en ese sentido. Es alguien consciente que pueda determinar, tal como está regulado, ponte tú, en Suiza, que todo está regulado de esta forma en los países modernos. Pero para tomar una decisión informada tenemos como seres humanos tener la posibilidad de morirnos de manera natural, sin dolor, y eso hoy día no está garantizado en nuestro país. Bernardita, Romanina, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado en Aquí se debate. Suerte en la campaña. Muchas gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias. Bien, y a ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos. Siga en la sintonía de CNN Chile. Nos vemos pronto.